Para muchas empresas, el catálogo sigue siendo un elemento estratégico muy importante en su comunicación, pero a la vez puede ser una pesadilla recurrente cada vez que hay que hacerlo. Josep, ¿en qué tipo de empresas la creación de los catálogos es muy importante y sin embargo representa un coste en tiempo y dinero muy alto para la organización? Bueno, yo mayoritariamente las agruparía en tres bloques. Las que tienen mucho producto que necesita información técnica, pero a la vez mucha necesidad gráfica y ser atractivo visualmente, como sería iluminación, por ejemplo. Luego, otros sectores que lo que tienen son catálogos muy voluminosos, con una gran complejidad en la información técnica y datos y detalles, como sería ferretería o accesorios de motor. Y por último, el sector de retail en general, que producen catálogos de manera intensiva y con mucha frecuencia. Y estos tres tipos de empresa, ¿qué problemas tienen en común? A ver, tanto si lo hace la propia empresa como si lo realiza la agencia, el problema principal es que el traspaso de datos al catálogo es manual. Y cada dato debe ser comprobado muchas veces. Y cada cambio requiere nuevas revisiones. Y eso significa muchísimo trabajo, sobre todo para los equipos de marketing del cliente. Y además, aún con todo ese trabajo ingente, al ser un proceso manual, no está libre de errores y al final puede ser que llegue algún error al formato que llega al mercado, con los problemas que eso significa. Sé que es una empresa que lleva muchos años y mucha experiencia trabajando con catálogos para muchísimas empresas. ¿Cuál es vuestra solución? Nosotros hemos ido depurando el proceso y hemos aprendido y testado sistemas de automatización a lo largo de los años. Y lo que hacemos ahora es poder trasladar todo ese expertise que ya tenemos a los clientes. Cuando los datos de la empresa no se incluyen de manera manual, sino automatizada, pasan estas dos cosas. Se evitan errores y se ahorra, por tanto, muchísimo tiempo en la producción. Y en la práctica, ¿qué significa esto de la automatización de los catálogos? Bueno, en el caso de CG lo que hacemos es, en primer lugar, darle entidad gráfica a la baqueta base del catálogo, ¿vale? Y a partir de diseños propuestos por la agencia del cliente o por nuestro equipo de estudio, y luego ayudar a la empresa a vincular la información que va en el catálogo con ese archivo para que sea perfecta y no tenga intervención manual. Y una vez finalizado este proceso, lo que tenemos es un catálogo ya maquetado, pero en formato abierto, sobre el que se puede trabajar sabiendo que no contiene errores. Y esto nos da también una base que nos permite, por un lado, encarar los siguientes catálogos de las siguientes impresiones o años cuando se tengan que realizar con una base muy sólida, y por otro lado hacer versiones, por ejemplo, en idiomas o para otros mercados. Es decir, que reducimos tiempo y reducimos errores. ¿Y esto en qué ventajas se traduce para las empresas? Bueno, al final la principal ventaja es un ahorro de recursos de todo tipo. Cada campaña, cada año. Y esto nos da un time to market que se acorta de manera espectacular y que descarga a los equipos de marketing del cliente de repetir unas tareas que son manuales y muy poco agradecidas, y liberando esos recursos para hacer trabajos que realmente aportan valor, como es crear valor para los clientes finales o apoyar a los equipos comerciales.